3. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a retomar nuestro camino hacia la culminación del tema de hoy, que es la macroeconomía. En el PPT estoy también explicando el mismo tema, pero ya haciendo ver de modo diferente qué es lo que tenemos económicamente como perspectiva global de la economía. En ese sentido, la macroeconomía se va a ocupar en su conjunto o desde una perspectiva agregada toda la economía que se maneja en una gran empresa o en un país, ¿ya? Por esa razón es que ponemos esta definición. La macroeconomía se ocupa de la economía en su conjunto desde una perspectiva agregada, de una realidad concreta, ¿ya? Entonces, vamos a ir aprendiendo cosas. Por ejemplo, la inestabilidad de los ciclos económicos, es decir, aquello que crea, por ejemplo, una inflación, una inestabilidad económica que crea una inflación. Está periódicamente, esas son fases de caídas, ¿no? Fases de recesiones con altas tasas de desempleo y con bajo crecimiento económico, ¿ya? Entonces, a esta inestabilidad en estos ciclos económicos se van a llamar generalmente recesiones, que son las caídas, ¿no?, que van a llevar al crecimiento de las altas tasas de desempleo y un bajo crecimiento económico. Ahí está como un péndulo que sube y que baja, así está, y la economía pues no tiende establemente una subida concreta, sino que dados los factores de inestabilidad, van generando situaciones difíciles en las empresas, y las empresas no obtienen las ganancias requeridas o los ingresos requeridos, o no alcanzan sus ventas a las proporciones que se tenían antes. Entonces, así como cuando vino la pandemia, las empresas tuvieron que cerrar, ya no hubieron para ellos ningún tipo de ayuda, no podían vender sus productos y por lo tanto no podían pagar a sus empleados, y tenían que, como consecuencia, despedirlos o darles ese famoso documento de siguen contratados, pero no les podemos pagar, así que vayan a su casa hasta que podamos abrir, ¿no? Que es el famoso receso perfecto, o que mira, no te votamos, pero no te podemos pagar, cuando arreglemos nuestra situación vuelves otra vez, ¿no? Entonces eso creó una alta tasa de desempleo y un bajo crecimiento económico. Una variable económica es aquella que influye en las decisiones relacionadas con estos problemas económicos. Los más utilizados son los precios y las cantidades. Los precios, porque estas fluctúan. Cuando hay una recesión económica, aumentan. Cuando hay un equilibrio económico, bajan y se mantienen. Las cantidades de productos, ¿no?, dependerá de la demanda, y de acuerdo a eso se van haciendo una buena cantidad o una poca cantidad de los recursos que necesariamente se tienen que vender. Los indicadores macroeconómicos, ya ustedes hemos visto, hay diferentes, pero los que vamos a ver son el Producto Bruto Interno, ¿no?, que en el video ustedes han visto muy bien, los precios y finalmente el empleo, que trabaja en una estadística de la tasa de ocupación, el paro y la actividad. Vamos a ver todo eso aquí. Los indicadores económicos son ver si las tasas de paro bajan, es decir, las tasas de empleo. Van a crecer los ingresos de las familias, va a aumentar el consumo de recursos, ¿no? Si el gobierno tendrá que pagar menos subsidios de desempleo, por ejemplo, a las empresas que no funcionan al 100%, el gobierno les estuvo para que no voten a sus trabajadores,
estuvo apoyando con algo de dinero para poder pagar esa planilla, ¿no? Entonces, más, si hay un buen crecimiento económico, aumenta la producción y los beneficios de la empresa en sus ingresos, y así se le paga los impuestos al gobierno, ¿no? Y a veces el gobierno cobra un poco más de impuestos porque los ingresos son buenos. Y la canasta familiar crece porque las familias tendrán más dinero para poder comprar otras cosas más, es decir, para poder gastar, ¿ya? Si la inflación está controlada en sus precios, ustedes han visto que en estos últimos 5 meses el gobierno muy poco ha hecho, por ejemplo, en controlar el precio del gas y del combustible, a pesar de que el gobierno ha puesto dinero para que el costo baje. Se ha bajado el costo, creo, menos de 15 días y otra vez volvió a subir el gas y otra vez volvió a subir el combustible. Entonces, esta inflación no está controlada porque los precios no están controlados. Aquí es donde entran muchos asuntos políticos, como por ejemplo, recuerdan ustedes que el gobierno dijo, nosotros tenemos que poner el control de precios. Y uy, la gente, ¿cómo vas a controlar los precios? Eso es ser en contra de la libertad y no sé cuánto, porque ustedes no pueden decirme que un papel higiénico cuesta 50 céntimos si el costo que yo pago ahora, dada la inflación, es de 70 céntimos. No me puedes obligar a vender a 70 céntimos. Entonces, cuando la inflación está controlada, los precios casi podríamos decir que se controlan solos, porque hay una oferta y hay una demanda. Y eso es lo que hace que los precios varíen. Y no porque haya una inflación, sino por la oferta y la demanda que hay entre el producto de diferente fábrica o de repente de diferente marca con el deseo o la necesidad que tiene el cliente de satisfacerlas buscando diferentes productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pensiones no pierden su valor adquisitivo, ¿no? Un hombre que se jubila hoy, ¿no?, recibe su dinero con el mismo valor, los impuestos que tú pagas, las familias que tienen más dinero, ¿no? Así que llegan fácilmente a fin de mes. Las empresas no andarán preocupados por los precios de las materias primas y otros factores que compran, porque estos precios están ya, por decir, bajo control, no controlada necesariamente, ¿no?, sino bajo control. O sea, las materias primas en el mundo entero nadie puede establecer un precio. Los precios siempre van a estar fluctuando. El petróleo, ¿no? El costo de los bonos de diferentes países, y eso a través de estos mercados de valores, en el que las materias primas como el oro, la plata, el zinc a veces tienden a subir y en otras tienden a bajar. Eso no se puede controlar, no se puede establecer un precio controlable, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, las empresas no van a andar preocupados porque las fluctuaciones de los precios van a estar siempre controlados, ¿ya? Los problemas macroeconómicos, pues, se van a producir cuando no hay un control adecuado de lo económico. El crecimiento de los bienes que se producen, el paro, la inflación, el déficit público, el déficit exterior, la redistribución de la renta y la pobreza. Todos esos son grandes problemas macroeconómicos, es decir, los grandes problemas que se dan en un país, en una gran empresa, en una transnacional. Los recursos o los bienes que se producen deben estar siempre de acuerdo a lo que se vende. Yo produzco lo que puedo vender, ¿no? El empleo o el desempleo está medido porque cuanto más productos, ¿cómo se dice? Más produzco, probablemente necesite más trabajadores. Pero cuando menos producción tengo, disminuyo los trabajadores. Entonces se produce desempleo.
Y cómo no, cuando hay una inflación, un mal manejo económico produce inflación. Eso trae un déficit público, es decir, la gente ya no tiene el mismo poder adquisitivo. Y el déficit exterior, tu moneda como va bajando, tus deudas exteriores, tus negocios de exportación van decayendo. Entonces viene a darse como consecuencia que la redistribución de la renta es menos, la pobreza a veces crece. Es lo que nos ha sucedido en estos 2 últimos años, ¿verdad? ¿Cómo se mide el crecimiento de una economía? A través de lo que nosotros llamamos el Producto Bruto Interno, el PBI. El PBI es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un recurso producido por una empresa, por la Inca Kola, ¿no? Produce 1000 botellas diarias de gaseosa, ¿no? Esto por un periodo de tiempo, ya que tiene mayor adquisición, va produciendo 1000 botellas diarias. Generalmente es por un trimestre, por un semestre o durante un año. Durante todo ese año, la producción que ha tenido esta empresa nacional grande, que es a su vez el gobierno peruano es socio de esta empresa. Entonces, el Producto Bruto Interno, lo que se ha producido durante un tiempo, eso es medido por la adquisición por las ventas que tiene. De acuerdo a esas ventas vamos a tener nosotros un ingreso económico. El Producto Bruto Interno nos va a dar un ingreso en 3 meses, 6 meses o en un año. Eso se mide a través de una fórmula económica. Lo más importante que ustedes tienen que saber ahora es que el Producto Bruto Interno es posible medir, ¿no? ¿Cuánto ha ingresado en 3 meses, en 6 meses o en un año? De acuerdo a eso, nosotros establecemos nuestros lineamientos económicos. O está en subida, o se mantiene, o está en receso. Ese receso puede traer una inflación. Aún en la inflación está controlada la producción. El Producto Bruto Interno, ¿cómo está? ¿Tiene más costo? ¿Tiene menos costo? Ahora sí, si está controlado, podemos tener una subida. Así es como con una fórmula se va midiendo el crecimiento de una economía, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? Esta sigue un patrón monetario, por ejemplo, puede ser en dólares o en euros o en soles. Solo tiene en cuenta las actividades declaradas. Por ejemplo, si hay un intercambio como trueque, hay un trabajo voluntario, etcétera. Hay operaciones que a veces son ilegales, esas por si acaso no están incluidas en el patrón monetario, ¿ya? Por eso es ilegal. Las características del Producto Bruto Interno hace referencia únicamente al valor de los bienes finales, es decir, cuánto cuesta finalmente el celular con toda la materia prima que se utilizó. ¿De acuerdo? Ahora, este producto finalizado, ¿cuánto cuesta dentro de las fronteras del país? ¿Y cuánto cuesta en la China, en el mercado común asiático? ¿Cuánto va a costar en el mercado común europeo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Perú medimos el valor de lo producido, o sea, de este equipo, dentro de las fronteras y fuera de nuestras fronteras. Y esto hace, este estudio se hace de acuerdo a lo que se ha producido durante los 3 primeros meses del año o durante los 6 meses del año o durante todo el año, ¿ya? Este análisis del PBI no tiene en cuenta las operaciones de segunda mano ni la venta de productos fabricados con anterioridad. Es decir, queda un lote de productos, eso no lo analiza. Solo analiza lo que produces en esos 3, 6 o dentro del año, ¿ya? Así se va manejando
la medición del Producto Bruto Interno en el país. En otros países se hacen diferencia entre el PBI nominal y el PBI real. En el Perú, lo que hacemos generalmente aquí a través del Ministerio de Economía es cada año sacar una nómina real. Muy pocas veces se hace una nómina, una nómina de futuro, por decirlo así, de proyección. Siempre es lo real, cuánto ha hecho el Perú, cuánto se ha producido durante este año. O sea, no se hacen proyecciones de cuánto se va a gastar de aquí, solamente cuando se hacen grandes encuentros económicos, se hacen ese tipo de proyecciones, ¿ya? Muy bien, sigamos. Podemos decir que la medición del Producto Bruto Interno tiene sus propias limitaciones, ¿ya? El PBI, por ejemplo, no mide el valor de las actividades en las que no se cambian bienes y servicios por dinero, ¿no? El trabajo doméstico, el trueque, el voluntariado, que son una especie de empleos que vamos teniendo en tipos de negociaciones, ¿ya? Ahora, hay otros dos elementos que van a marcar las limitaciones del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, el no informa las externalidades, es decir, todas aquellas cosas externas que no se maneja dentro de la producción interna del país, generalmente no se dan sino como estadísticas. El Producto Bruto Interno no mide la calidad de los bienes producidos, ¿no? Solamente habla de cifras actuales. ¿Ya? Por ejemplo, no mide la distribución de cuánto le tocó a cada uno, no. Simplemente calcula el Producto Bruto Interno por persona, por ejemplo. Cuánto gana o se proyecta cuánto gana cada peruano, y de acuerdo a eso se realiza en el año cuánto ha producido el Perú por persona. De acuerdo a eso, se saca la suma y esto es lo que produjo el Perú en este año. Ahora, ¿cómo se sacan esas cosas? A través de aquello que se llama la contabilidad nacional. Es lo que aquí sería como la SUNAT, que va a llevar la contabilidad nacional, que va a venir a ser el conjunto de indicadores que registran, que informan sobre las distintas actividades económicas realizadas en el interior del país durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, el Ministerio del Interior, por ejemplo, tendrá un área de la contabilidad de los gastos, ¿no? En la construcción de carreteras, en los gastos, en la repartición de dinero a los gobiernos regionales. Eso esencialmente se hace durante los meses de enero, febrero y marzo. De acuerdo a eso, se proyecta el año y se les da, mira, vas a gastar en este año tanto, no te podemos dar más, tú ve cómo le haces. Y vamos a ir registrando las actividades económicas o tus gastos que realizas durante estos tres primeros meses. Y así es que cada 3 meses se le va pidiendo cuentas, por ejemplo, a los gobiernos regionales de todos sus procesos empleados, de sus activos económicos y en qué los han empleado, ¿ya? Ahí tienen ustedes una pregunta, ¿no? Que si es lo mismo renta que riqueza, ¿no? Están relacionadas entre sí, pero no son lo mismo, ¿no? La una produce a la otra, ¿no? La renta es aquel ingreso que se va obteniendo de la venta de productos, y la riqueza es aquello que obtienes después de haber distribuido la renta correspondiente, ¿ya? Por eso la riqueza va a ser ese conjunto de todos los bienes naturales o producidos capaces de satisfacer las necesidades actuales o futuras, en la que tienen todos los habitantes de un país. Entonces, todos queremos de alguna manera participar de eso, participar
de todos los bienes que se producen en el país. Todos quisiéramos que a todos nos llegue el gas. Todos quisiéramos que a todos nos lleguen las materias o los productos que se producen aquí en el país, y que estos productos no se los lleven al extranjero. Nosotros también quisiéramos tener, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso se va a convertir en la redistribución de la riqueza, ¿no? Hemos adquirido tanto durante el año, ¿cuánto le está tocando a cada peruano? Porque eso sí se debe hacer en este país y como en todos los países del mundo, ¿ya? Muy bien, ahí tienen ustedes una breve visión de lo que significa la macroeconomía y sus 4 grandes problemas. Lo más importante como resumen es que ustedes se aprendan el concepto de lo que es macroeconomía, cómo se produce y para qué sirve. Finalmente, ver los 4 grandes problemas macroeconómicos, ¿no? Y cómo a través de un proceso, de este proceso macroeconómico, podemos ir dibujando los 4 elementos. ¿Qué es una inflación? ¿No? ¿Qué es un paro? ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Y así podemos ir manejando poco a poco estos conocimientos. Lo importante es que ustedes vean que no es tan difícil, que esto se puede manejar y que cuando son solo meros conceptos podemos trabajar con facilidad, ¿ya? En el examen, si es que tuviésemos que preguntar esto, yo solamente voy a hacer referencial. Vamos a hablar, por ejemplo, explica brevemente el concepto de macroeconomía. Otra pregunta puede ser, uno de los 4 problemas macroeconómicos son, ¿no?, la inflación, el trabajo, el desarrollo o la hiperinflación, ¿no? Y por supuesto la respuesta va a ser ahí, la inflación, que son uno de los 4 grandes temas que ve la macroeconomía. ¿De acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, dime, Arianita. Todo en orden entonces. Perfecto. Entonces, para terminar, ahí tienen ustedes los temas que le he dejado, me parece, a Arianita. Pueden trabajarlo en grupo y quizá ya desde la próxima clase podemos trabajar de acuerdo a lo que ustedes preparen algún tema de exposición, ¿ya? No se olviden que estamos ya en la última semana de este mes morado, ¿ya? Y tal vez hoy es lunes, el miércoles, me parece que es 28. Vamos a ver, el jueves. El jueves 28, que es el mismo día del Señor de los Milagros, vamos a tener las clases de religión y ahí vamos a tocar el tema del Señor de los Milagros, ¿ya? Para todos los grupos. Y allí sí me gustaría que todos tengan sus fondos del Señor de los Milagros, como yo lo estoy mostrando ahora, ¿no? Para que alguno de ustedes, si quiere hacer alguna tarea, por ejemplo, si ya ha ido a visitar al Señor de los Milagros, como no hay procesión, de manera virtual, ha ido de repente a visitar al Señor de manera virtual o de manera presencial, que nos cuente su historia, que nos cuente el acontecimiento, que nos cuente qué sintió, qué pasó, ¿no? Que nos cuente su visita al Señor de los Milagros, ¿no? Vamos a pedirles también algunos trabajos y aprender que el mes de octubre pues es un mes saludable para todos. Por ahora, desde la economía, también podremos de repente saber que el esfuerzo que hagamos todos los días los peruanos nos van a llevar justamente a tratar de buscar mejoras en nuestro país y a buscar cosas que nos vayan haciendo crecer más y mejor como peruanos, ¿ya?
Así que adelante y ánimo a seguir trabajando, a seguir estudiando. Y, oiga, pero claro, aquí hay una pregunta. ¿Pueden hacer un PPT también para el curso de religión sobre el Señor de los Milagros? Es más, yo los felicitaría muchísimo si hicieran eso, porque para mí sería una muestra de que ustedes realmente quieren trabajar el tema del Señor de los Milagros. Porque como anécdota yo les cuento que una de las cosas que si ustedes van a ser profesionales y van a salir del país, una de las primeras cosas que todo peruano debe saber cuando sale del país es la historia del Señor de los Milagros. Después, oh, qué bueno, Clarita, qué bueno. Qué lindo. Sería bueno que nos cuentes, cuando tengamos el curso, que nos cuentes cómo fue esa experiencia, ¿no? Yo durante 20 años de sacerdote, yo les cuento que cada año nosotros íbamos a Nazarenas. Yo les cuento como anécdota, por ejemplo, cuando yo he sido secretario de uno de los arzobispos de Lima, yo tuve la gracia de poder ingresar al convento de las Nazarenas, donde viven las monjitas, ¿no? Con el cardenal Augusto Vargas Alzamora, que ya falleció. Sí, ahí en la iglesia de las Nazarenas. Yo he visto, hijas mías, el muro donde está pintado el Señor de los Milagros. El muro. Yo me puse de rodillas y me puse a llorar agradeciéndole a Dios que me diera ese privilegio. El muro donde Benito el angoleño había pintado. Está dentro, el original, la pared, el muro está dentro del convento de las Nazarenas. Y la réplica del Señor de los Milagros que está al fondo del templo, esa es la réplica original que se hizo. Por eso está allí. La réplica, tercera réplica ya, de esa imagen que está en el fondo del Señor de los Milagros del templo, la que sale en procesión ya es la tercera copia. Porque las dos anteriores se deterioraron completamente y están guardadas también en el Museo de Historia del Señor de los Milagros. Eso es historia pura, chicos. Eso sí les enseño. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en esta tercera imagen que hay, por qué ya no le ponen como antiguamente, ustedes cuando niños lo habrán visto, ¿no? Se ponían como 6, 7 cirios gigantes, ¿no? Aquí en la parte baja de la imagen, aquí, a ver, aquí les explico, miren. Aquí, ¿ven ustedes esos como candelabros? Cuando se sacaba en procesión, aquí, miren ahí, eso, cuando se sacaba en procesión antiguamente, se ponían 7 cirios más o menos ahí, y el humo de esos cirios malograba la imagen. Así que un día decidieron ponerle un vidrio, pero aún así se iban deteriorando. Y por eso los dos anteriores se deterioraron. Y en esta tercera ya no le ponen más que a los costados. Y a los costados a veces ya no ponen los cirios, que ponen dos arreglos florales. Entonces ya no le ponen esos arreglos al Señor, esas velas que habían antiguamente al Señor de los Milagros, porque la cera, porque era cera de abeja, esos cirios, esa cera se impregnaba tanto en la imagen que era imposible sacarlo. Y así se fueron deteriorando. Pero les digo, así con mucho orgullo personal, estos ojitos que se van a comer los gusanos han tenido el privilegio de ver el mural original donde está Jesús crucificado. Cuando yo les explique, por ejemplo, aquí el sol, la luna, el Espíritu Santo, la Virgen María, ¿no? Juan Evangelista, todos ellos fueron pinturas puestas posteriormente. Benito el angoleño lo único que hizo es dibujar a Jesucristo crucificado. Ya lo demás ya vino después. Inclusive la imagen de Nuestra Señora de la Nube que está en la parte posterior del anda es de hace poco nomás, del año 40 más o menos, cuando
resulta que esa imagen es una imagen de una aparición de la Santísima Virgen María en Ecuador. Y la Virgen de la Nube es en consecuencia una imagen ecuatoriana, porque la fundadora de las Hermanas Nazarenas Guardianas del Señor de los Milagros fue, no me acuerdo de su nombre, una ecuatoriana. Cuando veamos el curso ahí les voy a contar. Y por eso es que en la espalda de la imagen se lleva a Nuestra Señora de la Nube, que es una imagen ecuatoriana.